Bien, estamos, como les habíamos manifestado, con la doctora Delia Reboredo. Justamente nos reunimos para conversar sobre este y otros temas, ¿no?, de actualidad política, pero es un 5 de abril, ¿no? Gracias por estar con nosotros, doctora. Sí, ha coincidido la fecha, sí. El 5 de abril famoso. Ajá. Digamos, le preguntaba cómo vivió ese 5 de abril del 92 usted, ¿no? Bueno, todavía no era integrante del Tribunal Constitucional, pero digamos estaba al tanto de lo que ocurría en el ámbito político. Bueno, la verdad es que yo nunca pensé que iba a patear el tablero, que iba a cerrar el Poder Judicial, a cerrar el Congreso. El Tribunal Constitucional se formó un poco después. Por presión de la OEA, como conversábamos. Por presión internacional, claro. Y al principio el Ejecutivo y el Congreso no se metieron con el Tribunal Constitucional porque tenían pues a 2 incondicionales allí. Éramos 7. Y de los 7 habían 2 que eran fujimoristas a carta cabal, que eran Acosta y García Marcelo. Y como necesitábamos 6 votos para declarar inconstitucional una ley, y de los 7 magistrados, 2 eran fujimoristas y nunca iban a votar a favor de declarar inconstitucional una ley que le interesara al presidente Fujimori, no podíamos hacerlo. Hasta que, creo que fue el Colegio de Abogados de Arequipa, o el de Lima, presentó una acción de inconstitucionalidad diciendo cómo es posible que en un tribunal de 7 se requieran 6 votos para declarar inconstitucional una ley. ¿Y ustedes tenían que resolver eso? O sea, si 5 magistrados están a favor de declararla inconstitucional y 2 a favor de la ley, ¿cómo es posible que predomine la opinión de estos 2 y no de la mayoría? Y nosotros tuvimos que votar, pero el problema era con cuántos votos votábamos, si con 5 o con 6, ¿no? Unas trampas ahí que existían, como por ejemplo el hecho de que en el 97 ustedes fueron defenestrados del Tribunal Constitucional porque se pusieron, bueno, algunos de los integrantes del Tribunal Constitucional, entre los cuales se incluye usted, pues salieron del tribunal. Yo agradezco esa destitución, porque creo que le abrió los ojos a la población. A raíz de nuestra destitución, de los 3 magistrados que votamos en contra de la ley que decía que Alberto Fujimori era el único que podía tener 3 periodos presidenciales consecutivos. Votamos en contra de esa ley, pero Aguirre Roca, Rey Terry y yo. Y el Congreso nombró una comisión para investigar mis denuncias, porque yo denuncié que nos habían robado el proyecto de ley y que nos habían robado varios cartapacios confidenciales. Y con la prohibición a la comisión de que no investigaran nuestra sentencia, pues la comisión, presidida por Malta Hildebrand, me parece, votó revisando la sentencia, revisando la aclaración de la sentencia y destituyéndonos, porque habíamos votado en contra del presidente Fujimori. Vamos a aprovechar sus conocimientos en materia constitucional para hablar de unos temas políticos que nos atañen, ¿no? Porque estamos en medio de una campaña y han surgido algunos temas muy interesantes. Pero yo también quiero hablarles del CINDE, ¿me vas a dar tiempo pero por para supuesto, hablarles del CINDE? sí, vamos a tener tiempo, no se preocupe. Por ejemplo, se está hablando de cambiar la Constitución en este proceso electoral, ¿no? Hay un candidato, por ejemplo, enarbolando esa idea. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que los grandes países que tienen principios jurídicos y cívicos bien fundamentados no cambian de constitución frecuentemente. Estados Unidos no ha cambiado nunca de constitución. Tiene enmiendas, Tiene enmiendas y creo que eso es lo que deberíamos hacer. Yo no me opongo a que hayan algunas enmiendas en la Constitución, es más, quisiera proponer 2, si me lo permites. A ver. Una, sanción a los tránsfugas. Te explico por qué. El congresista que es elegido por la población dentro de una organización o partido político o una alianza política, se supone que la población lo elige porque pertenece a esa alianza política, a ese partido político, a los principios, a los ideales de esa agrupación. Una vez elegido, por esas razones, cambia y se pasa a otra agrupación que tiene otros principios, otra ideología. Es un fraude al elector. Yo creo que debe sancionarse a ese congresista con la pérdida del escaño. Correcto. Ya no debe ser congresista. ¿La otra? Y la otra es
sanción al candidato presidencial que siendo presidente incumple sus promesas, las promesas que hizo cuando era candidato. Hemos visto a los 5 lanzando ayer, una serie de promesas prometiendo increíbles. de todo. Aumento de sueldo. Pero vamos a ver el que resulte o la que resulte presidente si los cumple, si cumple todas, porque salió elegido por esas promesas. ¿Y cómo se sancionaría? ¿Con un juicio? No sé, en la Constitución habrá que ver cómo. Por mí, que pierda también el cargo y entre el vicepresidente. Porque no es posible que nos hagan tontos a los electores. Nos hacen tontos, nos prometen, creemos, los elegimos y después hacen otra cosa o no hacen lo que prometieron. Eso no está bien, no debe ser así. ¿Cómo viabilizarlo? Con una enmienda constitucional, permitiendo esa sanción o dando esa sanción, haciendo cumplir la ley, el enforcement of the law. Estamos también con unas imágenes, unas fotografías que hemos podido captar de usted, ¿no? ¿Mías? Pero por supuesto, ¿eh? Con los integrantes del Tribunal Constitucional. Con Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca, los dos han fallecido. Y los dos me acompañaron en la sentencia contra la ley de interpretación auténtica. Los dos han fallecido, pero les rindo homenaje, fueron muy valientes. ¿Terminaron siendo baluartes del Tribunal Constitucional? Sí, claro que sí. Sí, es el doctor Díaz Valverde también de Arequipa, que al principio votó en contra de la ley, pero después se asustó. Y nos dijo, la verdad es que me ha asustado, he tenido mucha presión, y cambió su voto, ¿no? En función a lo que le consultaba también respecto a un cambio de constitución, se teme que hayan candidatos que al cambiar la constitución puedan modificar esta idea de la reelección y replantearla, retomarla. ¿En qué sentido? ¿En que puedan ser reelegidos varias veces? En que puedan ser reelegidos. Teniendo en consideración, hablando... Pero eso depende de la Asamblea Constituyente, ¿no? Si es que hay un cambio, una reforma total, dependerá de la Asamblea Constituyente, donde deben estar presentes todos los partidos políticos, ¿no? Pero como le digo, yo no creo que debe haber una nueva Constitución, enmiendas. Ni un cambio... Estamos radical, con la Constitución del 93, pese a las diferencias que existen por cómo surgió, esa debe quedarse. Enmiendas, como hacen los países grandes. En función... Déjeme hablarle del CINDE. Esto se va a acabar y no voy a poder. Ya, muy bien, hable del CINDE, que es un evento que se va a desarrollar... No, no es solo un evento. El CINDE es un Centro Internacional de Derecho y de Economía. Correcto. Que va a ser permanente. Ya. Lo estamos inaugurando el 25 con un seminario. A eso me refería. Pero, sí, pero en realidad el CINDE va a permanecer con cursos, talleres, diplomados, seminarios, y la idea es elevar el nivel profesional en el Perú, trayendo a los mejores profesores del mundo, a los mejores, pero en Derecho, en Economía y en Ciencias afines, pero con precios al alcance de la gran mayoría. Lo que queremos es también reducir las desigualdades entre las universidades del país. Hay universidades que gozan ya de prestigio, que tienen muchos años, y hay otras nuevas o en provincia que no dan, que no rinden los mismos resultados. Quisiéramos reducir esas desigualdades. Y para eso, con foros, conferencias entre los profesores, entre las autoridades administrativas, y también tenemos convenios con universidades extranjeras para doble acreditación, por ejemplo, con las universidades de España, la Universidad Carlos III. Además de la doble acreditación, hemos hecho convenios con el Poder Judicial, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, para educar a los policías. Correcto. A investigar, a hacerse respetar, a hacer cumplir la ley. Y bueno, déjeme hablarle de la inauguración. Que es el 25. Sí, en el Colegio de Abogados de Lima, en el gran auditorio. Que va a haber un seminario internacional de derechos humanos, Constitución y Estado de Derecho. Vamos a comenzar por eso, por Constitución, Derechos Humanos, Constitución y Estado de Derecho. Pero ¿quiénes van a estar allí en este primer seminario? Lo va a inaugurar el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Mesía. Lo va a clausurar la ministra de Justicia, que ahora ya es primera ministra, conjuntamente con el presidente del Poder Judicial. Y como profesores van a estar Alfonso Gueró, que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. El estamento más alto en cuestiones constitucionales. El profesor de Madrid,
Anzoátegui. Ya. Ese es un excelente jurista que quiere que corte. Sí, porque quiero consultarle, porque la promoción al evento me parece muy bien, pero es el 25 al 27 de abril, ¿verdad? Y tienen que llamar a este teléfono. A ver, rapidísimo. Al 440-2726. Correcto. Para Ahora yo inscribirse. quería hacerle unas consultas finales. Dime. ¿Cree usted que en función a los candidatos que tenemos, inclusive la hija del expresidente Alberto Fujimori, volvamos a repetir lo que, por ejemplo, un día como hoy recordamos? ¿O es algo del pasado que ya definitivamente está desterrado en nuestro país? ¿Qué tipo de relación tiene Keiko Fujimori con Alberto Fujimori? Me estás preguntando. Por ejemplo, o Ollanta es un personaje o un político que puede tener un final como el que tuvo Alberto Fujimori. Yo creo que muchos de los votos que ha obtenido Keiko Fujimori se debe a lo que hizo su padre. Pero ella sabiamente o estratégicamente trata de apartarse de su padre y dice: la presidenta voy a ser yo, ya, no él. Él, no olvidemos, era o estuvo con Vladimiro Montesinos prácticamente todo su mandato. Y de repente Keiko trata de apartarse de esa dupla. Pero no podemos negar que si sale elegida en mucho por lo que hizo su padre, por las buenas cosas que hizo. Ya. Hizo algunas garrafales, pero también hizo algunas cosas buenas, hay que reconocerlo. Sí. Entonces, yo no sé, una vez elegida presidente, si la hija va a ser realmente independiente. Yo creo que va a indultar al papá. De hecho. Lo primero que va a hacer, aun cuando ella conteste, yo no contesto esa pregunta porque depende de los abogados de mi padre. No lo creo. Que ella no hable con los abogados de su padre. ¿Y de Ollanta Humala qué piensa? ¿Qué pienso de Ollanta Humala? Creo que ha cambiado para bien su presentación. Explica y habla y ha convencido como ninguno de los otros, porque su ascenso vertical ha sido sorprendente. No lo conozco bien, sí me asombra ese cambio tan rápido, tan grande y con resultados tan buenos para él, ¿no? También, usted ha notado que es el único que tiene una cónyuge peruana, ¿no? Porque los demás candidatos... Sí, es cierto. Mire, Kuczynski tiene a Nancy, Castañeda, que ¿no? es simpatiquísima. Castañeda no tiene. Pues. Sí, pues. Amuleto, nomás eso. Y Keiko tiene a su gringo. ¿Y qué otro falta? Bueno, Kuczynski tiene a su gringa, tiene digamos. Nancy, que es muy simpática. Toledo tiene a Elian, belga. Es cierto, que han aparecido poco, ¿no? Las señoras. Sí, no han aparecido mucho. Es que algunas restan y otras no suman, ¿no? Pero como se espera, ¿no? es bien importante. Es bien importante. ¿Por quién va a votar, doctora? Oye, ya quisiera saberlo tú, si yo no lo sé. De veras que todavía no lo sé. Y en esta última semana se van a decidir muchísimos votos. Exacto. La lástima es que están fragmentados. O sea, el grupo de moderados, digamos, que antes estaba entre Toledo y Castañeda, como ha subido Kuczynski, ahora el grupo grande, el 60% de moderados, se ha dividido entre tres, ya no entre dos, sino entre tres. Mientras que los otros dos siguen solos, y yo creo que estos tres tienen que llegar a un acuerdo o van a perder los tres. De cualquier manera, el tema institucional en el país, ¿no corre peligro, cree usted? Espero que no. Espero que si gana Keiko Fujimori no patee el tablero de nuevo como su padre, que no haya otro 5 de abril, y ojalá que sea realmente independiente y no dependa del papá, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias por su presencia. ¿Ves que tuvo tiempo para explicar lo del... No todo el que hubiera querido, pero habrá otra oportunidad. Habrá otra oportunidad. Gracias. No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Bueno, a propósito...